tal? Bueno, vamos a ver en este día festivo en mi país, a ver si hay alguien por ahí. Muchas gracias por estar. Ahora no hay nadie, es como muy abstracto siempre que empiezo. Hay dos personas. ¿Qué tal? Silvia y Noé y Panda, Ampeti, María Torres. Bueno, muchas gracias, Gemma, Carmen. Vale, ya está, ya estamos ahí unas cuantas. Muchas gracias, Mamala, Nuria, Marti, 3. Laura, muchas gracias a todo el mundo. Vamos a hablar con Ana Cecilia, sí, que tengo aquí su libro, González. Cuando vivir no es para siempre. Vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte, así solamente no. Vamos a hablar de muchísimo más, muy enriquecedor, así que si algo te dice, me apetece escucharlo, por favor estate con nosotras porque te traigo a un ángel, literalmente, ¿vale? Mucha gente me dice, ay Inma, ¿de dónde sacas tu energía y tus ganas y tu actitud chocolatera? Bueno, pues hoy te traigo, hoy te blanqueo, ¿sí? Hoy me abro realmente, y por eso estoy bastante nerviosa, y te muestro parte de por qué tengo esta actitud y estas ganas y esta energía, ¿sí? Y esa parte es porque estoy cada vez más abierta. En los últimos años de mi vida me están pasando una serie de cosas que me han alivianado mucho y me siguen dando mucho consuelo en el alma. Se me acerca mucha gente con duelos, ¿sí? Porque saben que yo he tenido un par de duelos importantes que he compartido, ¿sí? Y bueno, y comparto, intento a estas personas hacerles llegar lo que yo estoy aprendiendo, a pesar de que el raciocinio a veces dice otras cosas. Hemos llegado a equiparar ser racionales con ser seres materialistas, cuando creo que hoy en día lo que se está demostrando es que somos mucho más que materia. Sí, y muchas cosas están pasando y muchas cosas han pasado desde siempre y no han tenido una explicación lógica. Y no por eso hay que abrazarlas, sobre todo cuando llega el sinsentido. ¿De acuerdo? Bueno, veis que estoy nerviosa, ¿verdad? Cuando tuerzo mucho la boca es que estoy muy vulnerable, pero de eso va. Gracias a todo el mundo que está aquí, de verdad, y espero que os sirva no solo a la gente que tiene duelos, que están ahí, porque cuesta mucho transitarlos, no nos han enseñado nada, apenas se habla de muerte en nuestro país, en España, en México, de donde es Ana, tal vez un poquito más, pero si no vas a la iglesia y ya está, pues el duelo la verdad es que hace ¡fium! ¿Sí? La muerte, y mucha gente también tiene miedos en su vida, aunque no haya tenido duelos, y esos miedos están muy relacionados con la muerte, porque no hablamos de ella. Y como decía antes, hablamos mucho de budismo, que es muy mono, el budismo, una filosofía que sabéis que yo abrazo y que venero, y que nos encanta hablar del desapego, ¿sí? De los valores, de todo esto, pero cuando hablan de la muerte no los nombramos. Pues bueno, los budistas hablan con una sonrisa enorme de los bardos, ¿sí? Del tránsito, de que esto no lo es todo, de que lo material no lo es todo, de que no somos seres materiales simplemente, somos emocionales también, ¿verdad? Las emociones se sienten y no son materia. Los pensamientos, ¿dónde se sitúan los pensamientos? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Qué son los sueños? De todo esto todavía no hay verdades de estas científicamente, ¿sí? Ahí, bien puestas en la palestra. No hay. O sea, hay muchísimas cosas que nos trascienden y creo que es de una humildad enorme saber aceptarlo. No me puedo creer que Nico está haciendo un cuadro, espera. ¡Nico! Esto es muy mío. Nico, ¿estoy haciendo un directo? Es muy divertido. Yo aquí en plan trascendente total y mi pareja haciendo un agujero en la pared. Bueno, alguien que sonría por ahí, por favor. Total, que estoy aquí con esta introducción a punto de presentaros a una mujer porque, bueno, yo me empecé a interesar mucho por las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué me empecé a acercar? Por el tema del duelo. Porque cuando el psicólogo te dice 2 frases y la sociedad te da 2 abrazos y punto, a uno le agarra el vacío, sobre todo si cree que no hay nada más, ¿vale? Y cuando me empecé a dar cuenta que había mucha investigación científica, porque yo le daba mucha importancia a todo esto científico,
que se investigaba tanto las experiencias cercanas a la muerte, que había tantos médicos, tantos casos. Os voy a citar algunos, simplemente. Mira, Dr. Raymond Moody en los 70, psiquiatra y filósofo, ¿sí? Ya planteó un artículo que decía ECM es un dilema para la medicina. O sea, no solo son libros de estos de autoayuda, no, hay un montón de artículos científicos y los que están ahí lo saben, ¿sí? La gente de la ciencia lo sabe, la gente que tiene como interés y apertura, porque no todos los científicos son abiertos. Doctor Melvin Morse también, tras trabajar en hospital infantil, vio tantos casos de experiencias cercanas a la muerte con niños que también publicó artículo en torno a ello y libros. Toda esta gente también tiene libros, ¿sí? Más adelante está el famoso doctor Pim van Lommel, ¿sí? Que publicó, un cardiólogo holandés, publicó en la revista tan prestigiosa y científica The Lancet, ¿sí? Con casi 400 casos. Hay un montón de artículos científicos de lo que vamos a hablar ahora. Y lo más importante, hay un montón de gente con experiencias de este tipo y no se pueden pasar por alto. Yo me encontré con una en persona y la verdad que es impactante. Casi todas estas personas hacen un gran cambio en su vida, algunas vienen como con poderes mágicos después, con sensibilidades especiales. La mayoría todos vienen con un gran amor y la mayoría hacen un cambio en sus vidas muy potentes. No son alucinaciones, ya está demostrado, sino las alucinaciones, porque serían prácticamente las mismas, es muy gracioso, pero además está muy demostrado. Os recomiendo también a la doctora Luján Comas, una genia que tiene un montón que aportar, libros también fáciles de leer, con Angie Carmelo, así que ahí os dejo toda esta información. Como veis, sigo nerviosa. Y ahora ya sí, voy a dejar paso a Ana Cecilia, están riendo, vale, por el Nico. Ana Cecilia González, que en YouTube tiene un canal que ya solamente os recomiendo, ya simplemente que si queréis ver un vídeo, que veáis el que tiene en la sección vídeos, con la enfermera que la cuidó cuando estaba en la UCI tan gravemente, Pamela, sí, esa charla es para quitarse el sombrero. Y ese tipo de charlas son las que hacen que tenga actitud chocolatera, crea en la vida, en la magia y no me levante cada mañana pensando que no hay un sentido, ¿sí? Y que la gente que se ha ido se fue para siempre. Dale, la personalidad sí que se fue tal vez, pero hay mucho más. Ahí está. Vamos, Ana, impáctanos con tu manera de ser, a ver si me deja. Vamos a ver si me deja. Ana es un ser que simplemente por ser, ya está. Te dice, gracias por haberte conocido, Ana. Ahí viene, a ver. Listo. Hola. Toma. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, Inma. Qué gusto estar aquí. Y después de tantas flores, espero no ser yo la que está muy nerviosa. Estamos las dos nerviosas, ¿no? Muchas gracias. Es que es un tema difícil, ¿no? Vaya, difícil que no es algo sencillo de que sea bien recibido. Hay muchas ideas, hay muchos mitos, hay muchas cosas, pero realmente llega un momento en que hay que hablar con el corazón. Hay que decir las cosas como son, porque muchas veces por estar queriendo hablar lo que la gente quiere escuchar o lo que sería mejor aceptado, dejamos de decir la verdad. Eso es lo que está pasando. Así que gracias por tu invitación. Bueno, Ana, yo Estoy feliz. pero yo también, yo me he enamorado de esta mujer, la conocí, pues eso, en mi curiosidad ahí, y youtubera, y apareció, y es que es mi Anita Morjania, la española, ella es mexicana, de Monterrey, y esta mujer se dedica a hacer este tipo de charlas, incluso no con muchos médicos, enfermeras, es decir, hablas ya de todo esto mucho, además de haber escrito un libro maravilloso que me he leído en 4 días. En 4 días, wow. 4 días. Esto es una heroína. No es pequeño. Y la ECM, la experiencia cercana a la muerte, es casi anecdótica. O sea, lo grande eres tú, todo lo que ya venías siendo y en lo que te transformas. Esto es un aprendizaje alucinante. Yo me quitaba el sombrero cada noche, Ana Cecilia. No, gracias, Inma. Un honor de veras que lo menciones. Y pues realmente es una historia escrita del corazón para otro corazón. Y tú lo has recibido de esa manera. Realmente es la historia de mi vida. O sea, yo abrí mi corazón completamente en ese libro. ¿Por qué? Porque creía que la historia tenía que ser contada. Me detuve muchos años
muchos años a convencerme de escribirlo, de plasmarlo. Es que dejar abierto tu corazón y dejar tu vida plasmada en un libro, pues es una decisión difícil. Pero al final realmente creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque me ha abierto una cantidad de puertas. Ya son casi 5 años de esto, de que se publicó, y me han invitado a muchas partes. Ha sido el mensaje final, creo que lo estoy pudiendo dar. Ana Cecilia, aquí la veis tan guapa y tan ella tan esplendorosa, tiene una cardiopatía. Sí, explícalo tú bien porque eres única en el Sí, mira, mundo, ¿no? nací con una cardiopatía, para aquellos que conozcan algo de medicina, con transposición de los grandes vasos, o sea, las venas principales están invertidas. Tengo un solo ventrículo y estenosis pulmonar. Eso quiere decir que las venas donde entra el oxígeno y donde se va la sangre ya oxigenada están al revés. Entonces, al entrar la sangre al revés, yo tenía muy poco oxígeno cuando nací. La expectativa de vida era prácticamente nula, probablemente unos años. A mis padres les dijeron que seguramente nunca iba a caminar, que nunca me iban a poder sacar de la cuna, que no había esperanzas, no había parte de tecnología. Yo fui a la ciudad de Houston, Texas, al año más o menos de haber nacido, y lo mismo, el diagnóstico era terrible, y obviamente el pronóstico era pues unos años de vida y no creemos que viva mucho más. Entonces, este acompañamiento de la muerte ha estado siempre conmigo, porque a pesar de que los padres no dicen todo, dicen más con todo lo que no dicen. Entonces, de alguna manera, los padres, un niño siente perfectamente que su papá está preocupado, que algo pasa, que algo, o sea, son idiomas, y aparte en aquella época pues no se decía mucho. Si tú le No, preguntabas a tus papás, bueno, ¿y por qué me traen al médico? Y tenías 3 o 4 años o 5 años, te decían porque tenías que venir y ya. Y no te daban más explicación. No fue sino hasta los 8 años que yo entendí que, porque ya una vez dije, lleven a mis hermanos, ¿por qué me llevan a mí? Y yo dije, bueno, algo hice mal, yo sentía que era como un castigo, que estaba regañada, que algo estaba pasando. No terminas de entender en esa edad, pero sabes que algo hay. Y yo quería respuestas. Entonces yo nunca he sido callada, y yo le decía a mis papás, ya no voy, no voy más, y aquí me quedo hasta que me expliquen por qué tengo que ir al médico. Y en ese momento fue que mis papás me juntaron después de una visita y me explicaron que estaba enferma del corazón, que no sabían cuánto tiempo iba a estar bien y que tenía que cuidarme. En ese momento yo entiendo, me voy a morir. O sea, a los 7 u 8 años, la edad exacta no la recuerdo, pero sé más o menos la época en la que vivíamos en la Ciudad de México, y fue donde dije, o sea, que me voy a morir. Y lo entendí a esa corta edad cuando crees. Por eso el título del libro es Cuando vivir no es para siempre. ¿Por qué? Porque imagínate que a los 7 años, 8 años te dicen, entiendes que no vas a vivir para siempre, como te imaginas que todos los demás niños van a vivir. O sea, en esa edad la muerte no es un concepto. no. Piensas que la vida es eterna. Entonces dije, o sea, yo no voy a vivir para siempre como todos los demás. Y cuando decidí el título del libro dije, el recuerdo de esa niña, que dije, ¿qué hace una niña cuando se entera que no va a vivir para siempre? Entonces es donde y de hecho sí, lo que tú decías, viene un cambio. Empecé a hacer mucha investigación para escribir el libro y me di cuenta hoy en día, porque obviamente consulté muchos médicos y todo, hoy en día sé que soy, si no el único, uno de los únicos casos vivos a mi edad con esta cardiopatía. O sea, el ventrículo único es una complicación tremenda, transposición, y sobre todo a la edad que yo lo tuve. Ahorita ya hay cirugías, de hecho me operaron a mí por primera vez hasta los 24 años. Era la primer paciente. Ahí va, hasta los 24 años Ana no tuvo operación, o sea, es impresionante. Y menos había alguien que hubiera tenido una hija, Una porque hija, tuve una que hija pensé que no. sin cirugía. Entonces, obviamente, nació mi niña de 1,5 kilos, chiquitita, pero perfectamente sana. Y Y obviamente esto preciosa. aceleró ya que mi corazón se complicara. Pero Ya yo lo está. que creo, Inma, es que la historia, cuando decidí contarla, creo que uno de los médicos que entrevisté fue el doctor Fraser, me dijo, la que tiene que contar la historia
de lo importante eres tú. ¿Cómo le hizo Ana Cecilia para sobrevivir 24 años? Son cosas que los médicos no terminamos de entender. Pero Y yo este creo, análisis. hay, No, Ana, Ana Cecilia, hay un dato importante que se ve en el libro, que me encanta. Digo, esto es maravilloso. Ese diálogo interno que tienes como niña y ya como adulta. O sea, Ana Cecilia tiene una capacidad desde pequeña para hablarse a sí mismo, pero de una manera transformando, ¿no? Haciendo, ¿no? Resiliencia real. Es sí. como cuando de pequeñita, ¿no? No querías, te daba vergüenza que te miraran las uñas y tal, y cerrabas los ojos y te ibas a otro sitio, ¿no? A casa de tu abuela. Es ese diálogo interno como que... O cuando te iban a operar, que se ponían ahí la situación grave y tú Sí. cerrabas y... Sí, es que en ese momento, por ejemplo, esto que cuentas tú, yo tenía 5 años, cuando había una escenografía donde todos los papás iban a pasar alrededor de un parque, todos, era nuestra bandera, la bandera de México, entonces eran muchos indígenas y estaban todos tenían que estar descalzos, y mi mamá ese día a mí me había puesto guaraches, unos guarachitos que cubrían mis uñas, porque cabe mencionar que por la misma falta de oxígeno, mis uñas, tanto de las manos como de los pies, se deformaron totalmente, eran como le llaman palillo de tambor. Entonces, obviamente, esa edad te da pena porque la gente, los niños sobre todo, se te quedan viendo. ¿Qué pasa? Luego ves eso. Entonces, yo me puse mis guarachitos y la maestra me dice, no, tienes que estar sin guaraches, aquí no había zapatos, es descalza. Entonces me los quito, obviamente no podía uno a esa edad decir, no me los voy a quitar, me los quito y recuerdo que los papás, lejos de ver mis trencitas y lo que mi mamá me había arreglado, me veían los pies. Era tan doloroso porque yo no podía hacer nada, que es lo que decía Inma ahorita, yo cerraba los ojos y me iba a otro mundo. Y me iba con mi abuela y tenía unas experiencias con mi abuela, todo en mi mente, donde ella me recibía. Ella tenía una avícola, mi abuelo tenía una avícola, entonces ella recibía huevos y se los regalaba a muchas gentes y los separábamos, y yo me ponía con ella, me regalaba chocolate y todo eso en mi mente, hasta el momento en el que ya se había acabado, regresaba. Y ella me despedía, entonces eso a mí me ayudaba a sostenerme en momentos que yo creo que todos hemos vivido, y en donde te puedes caer y quedar, o simplemente tratar de rescatarte desde adentro. Y ahí, desde muy pequeñita, yo entendí que muchas respuestas están aquí, A ver, adentro. Estamos buscando todo allá afuera, cuando realmente hay tantas respuestas en el interior. Y eso yo ahorita lo pongo con palabras, pero desde pequeñita yo sabía que lo hacía con mi ángel, mi fantasma de la muerte, como le llamaba yo, que se llama Rafael. Ya lo leerán, si lo leen, no les quiero arruinar, pero Rafael fue alguien que siempre me acompañó en mi imaginación, y luego entendía que eran conversaciones internas, precisamente porque yo dije, no me puedo morir ahorita. Entonces, estamos hablando de que este tema de la muerte yo lo he estado negociando interiormente y espiritualmente, como sea, de muchas formas desde muy pequeña. ¿Por qué? Porque yo entendía que me iba a morir y yo tenía dos opciones, Ima. Eso inconsciente, digo, ahorita lo veo ya como lo plasmé. O me la pasaba quejando toda la vida de mis tragedias, o me recuperaba y dejaba la autoconmiseración. Y decía, ¿sabes qué? Vive la vida al máximo. Entonces, como no sabía yo cuánto tiempo me iba a durar la vida, pues sabes qué, vívela, gózala. Entonces empiezas a saborear todo. Empiezas a saborear a la muñeca, a tener papás, a tener hermanos, a que llueva, un montón de cosas que empecé a valorar desde muy pequeña sin darme cuenta. Entonces, para mí la naturaleza, los árboles, las cosas más valiosas, como dicen, no tienen precio, pero la realidad es que sí es cierto. Suena muy trillado, pero el detalle es que el solo hecho de tener, yo decía, bueno, tengo unas uñas feas, pero tengo manos. No tengo los pies todos chuecos, pero camino. Entonces empecé todo este diálogo interno donde empecé a decir, bueno, realmente yo no soy mis uñas, eso no me define. Yo no soy mi problema de corazón, porque a veces yo me ponía tan morada cuando me faltaba oxígeno. De hecho, yo tengo esta historia que yo llegué a pensar muy chiquita, muy pequeña, sí, que era hija de Godzilla. me encantó eso. Godzilla, ese dinosaurio horrible, espantoso. Y yo llegué a cuestionarle a mis papás
o sea, yo decía, es que no me han dicho la verdad. Wow. Estamos hablando de una niña de 5 años, que cualquier historia en ese momento te la crees porque no me daban explicaciones, ¿no? Entonces tenía una nana, una chica que nos ayudaba en la casa, que fue la que era la que con toda la ternura me dice, es que eso no es posible. Tú no eres hija de ellos, eres hija de tus papás. Entonces tú imagínate toda esta historia interna que tienes que aprender a rescatar. Pero al final, ¿por qué, Inma? Porque lo que importaba era vivir. Entonces, yo estoy convencida que las circunstancias a veces no van a ser las mejores. No. Tú conoces a creo que se llama Christian, que no tiene ni manos ni pies. No. Hay un montón de casos de gente realmente feliz. ¿Cómo le hacen? Encuentran adentro de ellos algo mucho más que no los define. Y entonces si nos empezamos a entender, yo por ejemplo hablaba el otro día de los apegos. Para mí un apego que me costó mucho es entender que yo iba a ser feliz hasta que tuviera salud. Y resulta que... ¿Eso qué, perdón? No, claro, que eso es como algo como, en tu caso, muy, muy grande, muy obvio, ¿no? Que a veces nosotros en la diaria ya, ¿no? Y una persona cuando tiene algo tan serio, ¿no? Si espera que su felicidad sea esa, es como cómo sigues en el día a día. Exacto, entonces necesitas ver un poco más allá. Y es sencillo cuando te das cuenta que la vida se te puede ir en un momento. Entonces, haber vivido con esta situación de que en cualquier momento te puedes ir y a pesar de eso decides ser feliz, empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas en el camino por las cuales es una tontería no ser feliz. ¿Por qué? Porque es que no he comprado este coche y es que no tengo este viaje y es que no estoy en la casa que quiero estar y es que, bueno, pero todas esas cosas no nos definen. Son cosas extras o agregadas a nuestra vida, pero que no son lo que nos permite realmente ser feliz. Ser feliz, decía yo una vez en un post que puse, es una decisión. Y yo creo que desde muy pequeña decidí ser feliz. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me iba a morir y yo no quería morirme triste. Sí, o sea, y de hecho hay una frase que me encanta que digo yo, el día que la muerte me encuentre, quiero que me encuentre bien viva. Entonces, y estar viva es precisamente disfrutando cada momento a pesar de. Es difícil y luego hay mucha gente que cree que todo esto tiene que ver con que, bueno, tú tienes papás, tienes todo un apoyo económico, tienes una creencia espiritual muy fuerte, eso no es lo que realmente te define para poder ser feliz. La decisión la tienes que tomar a pesar, o sea, creo yo que ahorita con esto de la pandemia que estamos viviendo todos, necesitamos adecuarnos a las circunstancias. Entonces, la pregunta para mí es, bueno, esto es lo que hay. Ok, acéptalo, lo tienes. Ahora, ¿cómo le hago para adecuarme? Porque mi objetivo no es nada más sobrevivir, sino ser feliz mientras que estoy viva. Y realmente mi miedo no es morir. Mi miedo es estar viva y sin sentirme viva. O sea, vivir sin sentirme viva. Pero la muerte es vaya, no es una cosa que hoy en día me puedas decir, me asusta, le tienes miedo. Yo creo que yo he estado preparada para morir desde muy pequeñita. Y eso creo yo totalmente que la mejor manera de vivir una vida plena es estar dispuesto, vaya, la mejor manera de morir es vivir una vida plena. O sea, el momento en el que tú estás realmente viviendo una vida, estás listo para irte. Y tu muerte generalmente es así como viviste tu vida. Totalmente. El doctor... Entonces, si vives una vida plena, así será tu muerte. No hay que temerle tanto. Sí, ya no. Decir algo, eso no os digo, yo no tengo nada que decir contigo, yo estaría todo el rato así como escuchando y ya está.
Pero simplemente quería decir a la gente que no la conocéis y tal, por favor, iros a su YouTube, no sé si ya lo he dicho, pero vuelvo a decirlo, iros a su YouTube, mirar la sección vídeos, porque es que además invitas a unas personas increíbles y ya solo como habla ella, para mí, lo que he dicho antes, eres un angelito, eres un ser iluminado Ay, qué que hermoso. tiene un trabajo hecho brutal desde pequeña, que has mirado a la cara a la muerte y le has dado la mano, igual que a la vida, que eso me encantó como lo decías. Es que en el libro Sí, hay mucha enseñanza con las dos, en plan, te agarro a ti y te agarro a ti, a las dos. Y no vivir negando, que es como nos han educado, ¿no? Y como estamos viendo la mayoría. En México al menos la miráis un poquito más, pero es que aquí, o sea, es como la nada misma y el duelo ni te cuento, esto casi un chiste esto, no, 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 no. Y ahí vienen los sinsentidos y demás. Pero vamos a llegar ahora, por favor, Ana, porque es que yo no calculo bien el tiempo. Vale, sí, vamos bien. Ana, a ver, como vemos ya, lo importante de ese diálogo interno, de que cada una nos agarremos las riendas de esa mente loquita por momentos y las podamos redirigir y podamos hacer que juegue a nuestro favor como has hecho tú desde pequeña, que eso es un arte, de verdad, Ana. ¿Qué pasa entonces? Segunda etapa de tu vida, ¿no? Después de los 24 años llega la operación. Que bueno, yo me harté de llorar, hija mía, con el libro porque, madre mía, que se cuenta pronto. Y yo no me puedo creer que te conozca, porque yo todo el rato pensé en ti, porque no es cualquiera. Sí, claro, de hecho alguien está preguntando ahora que si creo en la vida después de la muerte. La verdad es que yo a los 24 años, después de tener a mi bebita, ya Ana Paula tenía en ese momento 9 meses, cuando mi corazón ya vino a esa descompensación que le habían dicho a mis padres que iba a pasar desde chiquitita, desde muy pequeña. Y no me venía y yo seguía con vida, claro, con muchas dificultades físicas porque no podía hacer muchas cosas. Me faltaba el aire a cada momento. Mis papás siempre tuvieron que ir a hablar con mis maestros para decirle, no le exijan, no le pidan correr, no le pidan hacer deporte, porque, pero a mí nunca me lo dijeron, eso fue la maravilla, que a mí los maestros me decían, tú también tienes que hacer deporte. Me cansaba y me decían, ok, puedes descansar, pero no era una, o sea, me consideraban porque mis papás hicieron un trabajo fabuloso por detrás. O sea, me cuidaron de manera que yo nunca me sentí mutilada, impedida. Ellos me ayudaron a no sentirme así. Pero ya después me caso, que era una locura, que a los 15 años me dijeron, ni por error te vayas a casar, no vayas a tener hijos, no puedes tener una vida sexual. Y yo, pero ¿cómo que no? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo crezca? Yo quiero hacer todo eso. Entonces, esa es toda una historia que tendrán que leer, pero llega un momento en el que llego al hospital, la sorpresa del doctor cuando se da cuenta que había tenido un hijo, me dice, es que ¿cómo te atreviste a tener un hijo? Y le digo, bueno, es que para mí fue muy sencillo. Yo decía, pues es que yo se lo pedí a Dios y me lo dio. Y decían, y el doctor así como que, ay, no, esta mujer no sabe ni de lo que está hablando. Entonces, esas cosas que parecieran tan sencillas tenían mucho que ver con mi convicción desde muy joven de todo lo que yo iba a lograr. No sabía cómo se iba a adecuar mi cuerpo, pero yo desde muy pequeña tenía grandes sueños que era crecer, tener una carrera, casarme, tener hijos, tener una familia. Ahora mis sueños son tener nietos, o sea, pero era tan claro como lo tenía en mi mente, que eso me di cuenta que los sueños y las convicciones, las visualizaciones son importantísimas porque le dan energía a tu cuerpo de tal manera que adecuas el sistema, completamente tu sistema nervioso, tus órganos. Yo no sé cómo sucede, Joe Dispenza lo explica mejor, pero el cuerpo cambia y se adecua. Entonces llego yo ese día con el médico y me dice, necesitas una cirugía urgente. Acababa, nada más les cuento que no había habido cirugía durante toda mi vida. Hacía un año acababan de empezar a hacer la cirugía para cardiopatías como la mía. Hacía un año. O sea, un año anterior al que yo llego y me dijeron, llegaste muy a tiempo. Eres la primer paciente que se va a operar a tu edad, o a todos los operaban de antes de los 4 años. O sea, nadie sobrevivía. Realmente hubo muchísimos niños que yo llegué a conocer que nadie sobrevivía. Entonces, estando ahí fue una cirugía muy complicada, muy compleja, porque era un adulto, obviamente con una dificultades de adulto, toda la diferencia de un adulto, los huesos, todo es distinto a operar a un niño.
Entonces tuvieron que enfrentarse, básicamente fue un invento, ahí hicieron ahí un invento de cómo lograr hacer esta cirugía en un adulto. ¿Por qué? Porque las venas, todo es diferente, toda la adecuación tenía que ser distinta. Entonces sobrevivo las primeras noches, pero hubo una situación en donde empecé a llenarme de líquido alrededor de los pulmones, alrededor del corazón. Luego me enteré que estaba totalmente invadida de estafilococo dorado. O sea, me infecté. Entonces, gracias a que tuve una segunda cirugía, me pudieron salvar. Pero bueno, yo ya no creo en las casualidades, Inma. Yo creo que todo tiene una razón y un hilo. O sea, todo va liándose con algo. La cosa es que necesitamos entender que eso que dicen let it flow, o sea, que fluya, tiene un sentido. O sea, por algo suceden las cosas y hay que aprender a entenderlo así para no sufrirlo. Entonces, tratan de sacarme ese líquido, no lo logran, y por error, a la hora de intentar sacarlo por medio del esternón, pinchan el corazón, entonces tengo que entrar a cirugía de inmediato otra vez, porque empecé a sangrar. Entonces, gracias a ese error, entran y se dieron cuenta que pudieron sacarme todo el líquido que tenía, que era una cosa, estaba gravísima, gravísima. Y ahí también es otra, si hay médicos aquí escuchando, yo les recomiendo no hablar antes de que crean que el paciente ya despertó. Porque yo recuerdo perfecto unas enfermeras que decían, oye, pobre mujer, está gravísima, tiene una bebé de 9 meses y no la va a poder volver a ver en su vida. Y yo decía, pero ¿cómo no lo voy a ver si yo estoy aquí? Y yo no me podía mover, estaba recién sacada de la anestesia, pero empezaron a hablar cosas enfrente de mí. Y yo trataba de gritar por dentro, decía, es que estoy viva, aquí estoy, no hablen de esa manera. Llego ya a cuidados intensivos y en ese momento yo me doy cuenta, porque yo ya había estado entubada, que algo pasaba con el tubo respiratorio que yo sentía que no estaba bien puesto. Normalmente cuando tienes un tubo respiratorio no debes poder tragar saliva. Y yo podía tragar y sentía el tubo. Entonces, obviamente te amarran de las manos para que no te sueltes, porque si no te lo quitas naturalmente por desesperación. Y yo les indicaba que algo pasaba y me decían, claro, estás entubada. Me trataban de explicar cosas, ¿no? Entonces llegó un momento en el que una flema se atoró. Y en el momento en el que la flema se atora, porque sí había algo mal puesto, luego lo adecuaron, entro en un paro respiratorio y entro en un paro cardíaco. Primero el respiratorio, entra todo el equipo médico porque hay alarmas por todos lados. Imagínense una ambulancia dentro de la habitación, un escándalo, entran los médicos, tratan de ver qué pasa, me quitan la parte de arriba, tratan de echar agua, de drenar, a ver qué sucedía. Todo esto yo desesperada, tratando de zafarme las manos, y los pies pataleaba y las enfermeras porque tratando de respirar. Y en ese momento entro en paro cardíaco. Y ahí en ese instante me vi perfectamente, Inma, donde yo me desprendo del cuerpo. Y veo, o sea, lo sientes inmediatamente una energía que se desprende. Y yo no podía hacer más que flotar y volteo y veo a todo el mundo arriba de mi cuerpo. Y poniéndome electroshocks y gritando, y era un escándalo. Sin embargo, en ese momento yo siento una liberación impresionante. Entonces, no me asustó, simplemente es difícil el tiempo, el momento donde estoy, qué está pasando. Y yo empiezo a flotar porque simplemente flotaba. Pero llega un momento en que esa imagen la dejas. Imagínense que están en la esquina de la habitación y veo por la parte de abajo ahí la gente con mi cuerpo, pero volteo hacia otro lado y veo hay gente que le ha llamado como un túnel. Para mí fue un árbol, o sea, yo lo vi como el tronco de un árbol en el que yo iba por dentro y empiezo a flotar. De hecho, por eso la portada de mi libro tiene un árbol, porque es precisamente lo que para mí representó esta experiencia. Y empiezo a elevarme por dentro y veo muchísimas ramas. Primero veo una cantidad y aparte empiezo a sentirme libre. Empiezo a sentirme con un alivio impresionante. Es más, empiezo a sentir el cosquilleo en el cuerpo. Es increíble. Cuando lo cuento, muchas veces me pasa esto. Y veo puros animalitos pequeños, ardillitas, conejitos, pajaritos. Y empiezo a sentir una paz extraordinaria. Yo desde entonces respeto la naturaleza como no te imaginas. Sigo elevándome y veo animales más grandes.
conejos, perdóname, elefantes, caballos, jirafas. Y haz de cuenta que los podías tocar, tigres, los colores eran increíbles. Hay Los una colores. película que se llama, los colores eran impresionantemente brillantes. Hay una película que se llama Milagros en el Cielo, de Eugenio Derbez. Se las recomiendo, porque yo estoy segura que esa persona, quien escribió esa película, vivió algo. Porque yo lloré con esa película, de ver los colores, la escenografía es muy similar a lo que yo viví. Sigo elevándome por ese túnel y curiosamente te das cuenta que puedes ver a 360 grados. O sea, yo podía ver al frente, a los lados, atrás, en el mismo momento. Yo no sabía si estaba en mi cuerpo, si estaba, yo nada más sabía que estaba. O sea, y ahí donde decimos mi cuerpo, mi corazón, mis manos, te das cuenta que hay algo que pertenece, que a lo que le pertenece eso. Por eso digo yo no sé en qué estaba, si era mi alma, no lo sé, pero lo que sí sé es que vi personas. Sigo elevándome y veo una capa de puros niños, y yo no te digo, no sabía yo si eran niños de edad corta o almas jóvenes. O sea, llega un momento en que todo esto empiezas a tratar de, yo ahora creo que estábamos hablando de diferencias de almas, porque, bueno, sigo elevándome, veo, obviamente había árboles, fuentes, agua, los sonidos eran extraordinarios. Y en ese momento yo volteo, recuerdo, y veo a mi hija. Y ya no me angustiaba, ya no me preocupaba. Veo a mi esposo en la, camine, a mis papás que estaban en la sala de espera rezando, y veo a mi niña en la casa de mi tía Marta. Que tú no lo Tengo una sabías. manera de, No yo no sabías que tenía estaba. manera de saber que había llegado a casa de mi tía Marta, que se la habían llevado ella, estaba ella con una comadre mía, con su madrina de bautizo, estaba con ella cuidándose, y ahora la vi en casa de mi tía. Y luego vi a mis hermanos, y todo eso, Inma, no me angustió. Lo increíble era la paz que sentía, era como soltar. Me di cuenta que podía soltar y yo sabía que ella iba a estar bien. La veía que iba a estar bien. Entonces yo seguía viviendo esta experiencia extraordinaria que no me la quería ni perder, y sigo elevándome y veo a gente más adulta. No había muletas, no había sillas de ruedas, no había, pero yo sabía que eran almas viejas, almas grandes, almas de gente mayor. Imagínate que llegas a un lugar en donde no conoces a nadie, abres las puertas y ves a toda esa gente y te dan la bienvenida y te das cuenta que sí los conocías a todos. O sea, tú crees que toda esa gente te da la bienvenida como si fueran parientes, como si fuera... Pero lo más increíble de todo, que en esto coincidimos todos los que hemos vivido esto, es el amor con el que me sentí recibida. Un amor que abraza, que te envuelve, o sea, no hay más. Es increíble. Entonces, todo aquello que no dejas de pensar en él, porque obviamente yo seguía pensando en mi hija. Yo lo último que le pedí, me acuerdo en mi oración, en mi desesperación, yo decía, lo único que pido es que me permitas volver a ver a mi hija. Porque ya habían pasado un mes y medio, un mes. Ya cuando supe que me iban a llevar a la segunda cirugía, yo me acuerdo que platicaba yo con este personaje, Rafael, y le decía, intercede por mí, haz algo, pero permite que pueda yo volver a ver a mi hija. Y hacía promesas y decía, te prometo que te voy a devolver una niña preciosa, voy a educar una hija maravillosa, pero ¿Te lo has hecho? y creo que lo he hecho, dame oportunidad de volver a ver a mi hija, por favor. Y un momento antes de la cirugía, lo último que pensé yo fue Ana Paula, con la esperanza de volverla a ver. Y cuando estaba viviendo eso, realmente sentía que ya la había visto, que ella iba a estar bien. O sea, todo cobra otro sentido. Sigo elevándome y veo un círculo amarillo tenue, por eso es que el libro es amarillo. Tiene un sentido también. Y llego y sigo elevándome, entro en ese círculo y de pronto sentí como si me atorara. O sea, ya no sigo subiendo. Y en el momento en el que entro, imagina que abres una puerta como cuando hay un ventarrón enorme afuera, lo abres y entra y te llena por completo una electricidad increíble. Completamente me sentí completamente envuelta. Pero haz de cuenta que el amor entraba por los poros de los dedos, por todo. Yo sentí una paz y una tranquilidad y una serenidad
que en mi vida he vuelto a sentir. Era una cosa impresionante. Entonces, algo que es lo que más llama la atención y mucha gente me ha preguntado sobre esto. Yo simplemente siento una mano en mi cabeza, no vi nada. Era una luz hermosísima que me cubría. Yo lo veo como el amor. O sea, yo siento que me topé con el amor. Y una mano que decía, quédate tranquila y vete en paz. Y haz todo lo que te pedí. Y yo así como tratando de ver quién me está hablando, qué es esto. Y veo perfectamente donde regreso todas estas etapas que te digo. Entro en el cuerpo, porque claro que lo sientes. Inmediatamente vuelve el dolor. Y me acuerdo que los médicos gritaban, she's back. O sea, volvió. Y oía esto que dicen las películas del pip, pip, pip. Eso es cierto. O sea, lo escuchas, eso sí es cierto. Entonces, y yo desesperada, ¿qué crees que fue lo primero que sentí cuando volví? Yo estaba enojada, muy enojada. Porque no querías volver. Pero enojada, decía, bueno, ¿qué doctores tan egoístas? ¿Por qué si por fin me pude dormir y ahí ya no me duele nada, por qué me quieren despertar? Yo no sabía que me estaba muriendo. Yo no tenía la menor idea de que me estaba muriendo, pero yo me sentía más viva que nunca. Entonces volví a entrar en paro y gritaban, she's leaving, o sea, se nos va, eran gritos, no te imaginas. Un año después supe que pasaron casi una hora en este proceso de tratar de rescatarme, porque yo no me quería quedar. Ana Cecilia, ¿hubo un momento en el que tú clínicamente? Hubo un momento en el que clínicamente me fui, no sé si la señal, ahí está, es que se perdió un poco la señal. Ahí va. Creo, Hubo un momento en el que clínicamente, de hecho, tengo un video que me encantaría que lo vieran, es la experiencia cercana a la muerte con la enfermera que estuvo conmigo. Es el que Hubo un momento en el que por varios minutos me quedé sin oxígeno. O sea, el corazón se paró por varios minutos. Y ella ahí lo explica. Inma dicen que, es que Inma dicen que no te ven, pero yo pensé que era a mí. Entonces hubieron varios minutos donde no hubo oxígeno. Ella en este video, ojalá que lo puedan ver, ella lo explica como ya un año después yo empecé a hacer preguntas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estuve? Explíquenme qué me pasó, porque nadie me explicaba. Todo el mundo me decía así como que, bueno, qué historia tan linda, qué bonita, pero nada. Perdón, sí. Y ahora No sé hasta dónde me quedé, es que como que de pronto se empezó a ir la señal. que todo el mundo te decía, uy, sí, qué historia tan bonita, pero... Sí, o sea, todo el mundo me decía, qué historia tan linda, qué hermosa, pero realmente nadie me explicaba dónde había estado yo. Entonces, un año después fue que finalmente fui con este médico y él es el que me explica, me dice, estuvimos cerca de una hora tratando de resucitarte. Nadie entiende cómo estás con vida y mucho menos entendemos que no haya habido un daño cerebral, porque lo que esperaban era eso. Y regreso así, cara, porque yo quería estar allá, pero ¿qué pasó? Fue mucho tiempo el que me tomó, Inma, entender que yo había vivido algo, que yo había estado en otro lugar, que no hay señal, no sé si ya se oye. Sí, como que está... Claro, yo no sé si eres tú o yo. Yo tengo aquí perfecta señal, pero no sé si eres tú o yo. Yo también, estoy con los datos, es lo que no entiendo. Algo hay ahí, algo rarillo, me está haciendo algo. Justo cuando se pone interesante. Esto que no se sepa. A ver, sigue, Ana. Bueno, el caso es que me entero un año después que sí, estuve clínicamente muerta por un tiempo. Esta enfermera lo explica mejor. Y yo creo que, si me preguntas a mí, yo creo que ha sido la experiencia que marcó mi vida. Hay un antes y un después de esa vivencia. Esto que decías tú ahorita, entre broma y broma, de que regresa uno con poderes extraños. Bueno, a mí me pasó esto con los sueños. Yo me empecé a dar cuenta que cuando la gente fallecía, yo los soñaba
y empezaba a recibir mensajes extraños y que luego tenían sentido. Y empecé a darme cuenta que me comunicaba de una manera extraña con la gente que se había ido, y luego llegaba y hablaba con las personas implicadas, donde me mandaban algún mensaje. A mí al principio me costaba tanto hablar de eso, y por lo menos tengo unas 10 historias que lo he corroborado, que bueno, realmente son sueños donde hay algo más con quien yo me logro comunicar a través de los sueños. Y sí me he dado cuenta que mi vida tomó un giro distinto en cuanto a el valor de las cosas. He hecho muchas locuras en mi vida, pero todo ha tenido que ver con el creer que vale la pena estar vivo y disfrutar la vida a pesar de lo que sea. Y obviamente que todos nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pero nada, si me preguntas, ¿te arrepientes de algo? Nada, No. absolutamente no. Hay cosas que hubiera querido hacer mejor, sí, pero no me arrepiento porque creo que todo tiene que ver con parte de un proyecto, parte de un plan. Es importante, que a mí me dio mucho sentido, porque decía, quédate tranquila y vete en paz, ya es todo lo que te he pedido. O sea que tenemos un plan, tenemos un proyecto, o ¿cómo es esto? Y yo lo que me he dado cuenta es que en la medida que tenemos un plan de vida, y no es que se te venga y se te imponga un plan, vienes con este proyecto, hasta que no lo hagas te vas, no. Yo creo que nos quedamos nosotros mismos aquí las cosas que vamos a hacer para ayudar, para trascender, para lo que sea. Entonces yo creo que si las personas que no tenemos un objetivo, un plan, un para qué estar aquí, son las personas que realmente sufren. O sea, yo lo he dicho en varias conferencias, aún si estás postrado en tu cama, al borde de la muerte, tu vida tiene un propósito. Si tu vida no tuviera un propósito, ya no estarías aquí, te lo puedo asegurar. Tu vida tiene un propósito y a lo mejor no es para ti en lo personal, a lo mejor es para tus familiares, a lo mejor es para tus hijos, a lo mejor es para la gente que te acompaña, pero tu vida tiene un propósito, sácale jugo. Y realmente no nos atoremos en las tragedias. A todo el mundo nos pasan cosas, todo el mundo tenemos sufrimientos y situaciones difíciles, pero en la medida que logremos sobrepasar esto lo antes posible y entender, si estoy vivo es porque tengo que estar vivo para algo. Ana Cecilia, esto que estás diciendo del propósito es algo tan... Justo tengo un videíto así humorístico que va a salir mañana en torno a esto, pero es tan importante que lo digas, porque yo me acuerdo unos años antes de que mi mamá se enfermara, y se fuera finalmente, esta enfermedad que en realidad no se hace, se va haciendo y luego aparece. Yo, que siempre he sido muy perceptiva, pero no me tomaba en serio, yo pensaba, mi mamá se le está yendo el propósito, pero todavía no entendía todo esto. Yo sentía que mi mamá se le estaba yendo el para qué estoy acá. Era una cosa que intuía, que no se hablaba, que no me decía nada. Pero yo más allá de decirle, mamá, que tendré un hijo a lo mejor, que tendrás nietos, tienes que seguir. Es como la única manera que encontré, ¿no? Es importante que nos recordemos y que recordemos a nuestros seres queridos que tenemos que tener un propósito para seguir acá y que lo tenemos en vida. Pero no lo olvidamos. Ana Cecilia, espera, que tengo que mirar la hora, que me voy a despistar y esto vale. Uf. Que es que esto, Ana Cecilia, es importante para Instagram, que sepas que cuando hagas un directo tienes que colgarlo antes de la hora o no te lo cuelgan, ¿vale? Ah. Pues estoy mirando la hora yo ahora. Bueno. Ana, vale, entonces para ir terminando, recordar que yo voy a volver a entrevistar a Ana Cecilia vía Zoom, a lo mejor para YouTube, ¿sí? Donde vamos a hablar de esto otra vez, diferente o igual o parecido y de muchas más cosas, porque como Ana Cecilia, es que hablas, me ha salido es que amas hablando. Ay, qué hermosa. Te lo juro. No, es un privilegio estar aquí contigo, Inma. Es un regalo para mí estar aquí contigo, de veras.
No, yo creo que estamos todos muy emocionados. Creo que hay mucha gente que me importa, que está ahí, como Rosana, que me dice que no se me ve. Ah, ¿no se me ve? Ah, genial. Bueno, me parece que no se me ha visto algunas veces. Están ahí Rosana, que quiero muchísimo, Noé Batega, que creo que le ha servido mucho esta charla, seguro que le ha gustado. Que lo dejemos grabado, vale. Raquel es una enfermera, Ana Cecilia, que está humanizando el ambiente hospitalario, tiene una tarea brutal. Oh, excelente. Y ojalá os pongáis en contacto porque ella hace charlas y tiene un libro también. Y está diciendo, sí, por favor, dice, cuando vivimos en emergencia, en quirófano hay mucho ruido y caos, dice. Es que hay comentarios. Mira, Raquel, una enfermera, dice, la dimensión espiritual en quirófano está muy alejada del entorno y es responsabilidad de los seres humanos que lo habitamos cultivarla y tomarla también en atención. El alma existe aunque no la veamos y damos fe mucha gente de ello, sobre todo enfermeras que están ahí, saben mucho, las de paliativos sobre todo. Sí. Que no se me escucha o que no se me escuchaba, madre mía, No, qué sí, directo más. sí hubo un momento en el que no se escuchó, pero ahorita sí se escucha. Bueno, mira, el libro que ¿Dónde preguntan pueden comprar el libro? En Amazon. en Amazon. En Amazon lo tengo en Amazon, está en Kindle y ya ahorita está también por estar físico. Entonces, en Amazon búsquelo tanto en inglés como en español, Cuando vivir no es para siempre, y When Life is not forever, por si alguien lo quiere escuchar en inglés. Digo, leer en inglés. Y por favor, suscribiros al canal de Ana de YouTube, porque yo estoy suscrita y me veo todos sus vídeos y me la pongo ahí, me la pongo de fondo, porque es la Anita Morjani que habla español, por favor. Es que te conoces a Anita, ¿no? Además, conoces a Anita Morjani tú. Claro, sí, la conozco, he estado con ella en diferentes momentos y de hecho yo le regalé mi libro, se lo autografié, ella me regaló el suyo y me lo autografió. fue muy linda he estado con ella en 3 diferentes momentos, sí. Oh, qué bonito. Que dicen que la historia de mi mamá no se escuchó. Nada, simplemente que yo unos años antes de que mi mamá se fuera, yo percibía, notaba, intuía que se le estaba yendo el propósito de vida. Entonces, bueno, pues eso, que está ligado, que tenemos que encontrar el propósito y tenerlo para seguir aquí, ¿no? En nuestra misión. Ana Cecilia, voy a colgar para que se pueda colgar. Quedamos así próximamente en YouTube. Claro que sí. Gracias, ¿Sí? y la vida vale la pena ser vivida a pesar de cualquier situación. Gracias por esta invitación, Inma. Un abrazo. Ay, estoy tan contenta de conocerte, Ana. Y yo de conocerte, Inma. Gracias a todos tus seguidores. Dale, gracias por estar ahí, por favor, compartir este directo, que hay mucha gente que lo necesita y lo sabemos, ¿vale? Que Ana calienta las almas y así se convencerán que la tiene mucha gente. Un besito. Gracias. Chao, gracias a todo el mundo. Hasta luego. A ver, ahí va.